Repasando un poco, recapitulando algo de lo que hemos visto, les estaba tratando de explicar cómo la realidad debe ser entendida. Nosotros, para entender la realidad, al menos requerimos estos tres puntos de apoyo, que serían la ontología, la epistemología y la ética. O sea, cómo podemos realmente comprender quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Para responder las principales preguntas existenciales de la vida, requerimos responder estos tres puntos. Para nosotros los cristianos, esos tres puntos, la ontología, cuál es la realidad última, de dónde viene todo, la epistemología, cuál es nuestra fuente de verdad, cómo sabemos lo que sabemos, es la palabra de Dios, y el marco ético, o sea, cómo definimos las categorías de bien y mal, cómo sabemos si algo está bien o está mal. Por supuesto, para nosotros la definición viene de la Biblia, la ley del Señor. Fíjense que, como les decía, todo el mundo tiene diferentes ideas al respecto. Están siempre fluyendo. Hoy día estamos frente a una cosmovisión fragmentada. Hay un grupo de ideas, de pensamiento que están dentro del ámbito más científico, más de ciencias más exactas. Todas esas ideas son el empirismo, el racionalismo, todo lo que viene después de la época de la Edad Media, ¿no? Del oscurantismo vino un fuerte desarrollo del empirismo, racionalismo y todo lo que de ahí deriva. Pero la consecuencia de eso fue otra sección, otro grupo de ideas que se llamaron romanticismo y que son las ideas más subjetivas, no tan objetivas, más subjetivas. Y toda la academia hoy día está en esas dos plantas. La planta del área empirista, muchas carreras están en el ámbito de la ciencia dura, observacional, comprobable, y quieren intentar comprobar todo desde esa área. Y en la otra área, que es la idea más subjetiva, donde está la sociología, la psicología, que es más relativa, es más interpretativa, no es tan exacta. Pero todo está ahí, tratando de entender la realidad desde esas dos plantas, pero sin considerar a Dios y su revelación. Por eso fallan. Vuelvo a repetir que incluso quienes hacen investigación, quienes están en el desarrollo de la ciencia, quienes están en el ámbito de la sociología, de la psicología, no es que tengan una mala intención a priori de fallar, ¿no? No es porque no podemos criticar a un terapeuta, ¿no?, que está intentando ayudar a alguien en el comportamiento, en los problemas que tiene, de fallar, porque ellos quieren ayudar. El problema es que no están teniendo esta base de apoyo. Y al no tener esta base de apoyo para entender la realidad e interpretar la realidad, van a fallar. Van a fallar y a veces no solo fallan, sino que se oponen directamente a lo que Dios dice, lo cual es mucho más dañino aún, ¿no? Entonces, lo mismo sucede cuando queremos interpretar y tratar de responder el por qué hay sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento? Fíjense que este tópico, en el mundo secular, no tienen explicación, no tienen respuesta. ¿Por qué hay muerte y sufrimiento? No saben cómo responder esta pregunta. Por eso se la lanzan a los cristianos. Ellos no la responden. No saben cómo responderla. Solamente la describen. Aquí está, esto pasa. Y dicen que los más aptos sobreviven. Y la muerte viene a ser un mecanismo favorable para que los que no están aptos desaparezcan y los más aptos estén adelante. Pero fíjense que no logran explicar la razón del por qué, ni tampoco para qué existen todas las cosas. Desde el mundo cristiano sí tenemos respuesta a estas preguntas. Otro tópico, antes de ir a este, es la belleza. Una de las áreas que les vuela la cabeza a los evolucionistas es por qué la creación es hermosa, por qué hay hermosura. La hermosura no tiene que ver con ciertas cualidades que permitan, por ejemplo, que una especie pase los genes a otra. ¿Por qué va a colaborar la belleza y la hermosura en que los más aptos sobrevivan? No tiene relación. No logran explicar por qué hay belleza y por qué los seres humanos anhelamos la hermosura. ¿Por qué queremos? ¿Por qué nos asombra la belleza? ¿No le ha pasado a usted que al ver a un bebé nacer y la primera vez que usted se encuentra con un bebé recién nacido, limpiecito, a usted le produce una consternación, incluso una especie hasta de dolor? Llegamos a llorar al observar algo hermoso. ¿Por qué incluso lloramos frente a algo hermoso? Porque tenemos en el fondo de nuestro corazón un anhelo por la hermosura y la presencia de Dios. ¿Quién es Dios? Para los naturalistas la hermosura no tiene explicación. Para nosotros sí. La hermosura, ¿por qué hay muerte y sufrimiento? Y en fin,
cualquier otra pregunta de la experiencia humana tiene sentido cuando la cosmovisión bíblica es bien entendida. La Biblia bien interpretada, la ciencia bien aplicada, no tiene contradicción. El problema se produce porque no entendemos la ciencia y sus categorías, y segundo, tomamos la Biblia sin su contexto, fuera de contexto, y por eso se producen los problemas. Entonces, ¿por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? ¿No le han hecho esa pregunta? Y a lo mejor es una pregunta que usted tiene. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué permite que yo sufra? ¿Por qué los niños allá en el África? ¿Y por qué este dictador allá en el Sudamérica? ¿Y por qué? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha visto por ahí? Ok. Responder a esta pregunta y a otras similares está dentro de lo que nosotros llamamos en teología teodicea, el ámbito del origen del mal. Respondemos a este tipo de preguntas. Y los escépticos la van a utilizar mucho para ir en contra de una cosmovisión cristiana. Va a ser una herramienta de ataque para ellos, este tipo de preguntas. ¿Por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? Esa es una pregunta, pero también relacionada con esa misma, entonces, ¿por qué existe la maldad? Es otra pregunta que está vinculada con esta. También, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué Dios permitió, si Dios la creó, etcétera, ¿no? ¿Por qué mueren los niños? Pregunta relacionada. Entonces, esta pregunta está dentro del ámbito de lo que entonces entendemos como teodicea, porque un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas. Y los escépticos lo van a usar. No creo en Dios porque existe la maldad y el sufrimiento. Porque si Dios dicen ustedes que es bueno, entonces ¿por qué estas cosas están pasando? ¿Por qué Hitler? ¿Por qué mataron tanta gente? ¿Y por qué sigue pasando en todas partes del mundo? Entonces, es importante responder estas preguntas. Es una pregunta que no es tan simple, requiere una reflexión, requieren argumentos que vamos a ir tratando de desenvolver y nosotros tenemos que aprender a responder estas preguntas por nosotros, por nuestros hijos, pero también por los escépticos, ¿sí? Entonces, una pregunta que los cristianos tenemos que aprender, perdón, una técnica que tenemos los cristianos que aprender a utilizar es también hacer preguntas cuando las preguntas que nos hacen tienen errores en sus propias preguntas. Jesús hacía eso. Fíjense que Jesús muchas veces respondió con preguntas a las preguntas de la gente. Mi abuelita hubiera dicho, qué mala educación. Si una persona te pregunta algo, no le respondas con una pregunta. Pero a veces es necesario. ¿Por qué? Porque cuando las personas hacen preguntas dentro de la misma pregunta que están haciendo, hay presuposiciones erróneas. Entonces, si alguien pregunta, ¿por qué si Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Cierto? Que es lo que está ahí. Hermano, nosotros tenemos que responder con preguntas porque ahí hay errores. Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Si Dios es amor, ¿por qué mueren los niños? ¿No? Todas esas preguntas son del grupo. Entonces vamos a tratar de utilizar la metodología de Jesús. Va a estar ahí en pantalla por si usted quiere tomarle una foto. Todos estos versículos que están ahí en pantalla son secciones del Nuevo Testamento que muestran a Jesús haciendo preguntas sobre las preguntas. Lo usó mucho y los apologetas tenemos que aprender a hacerlas, porque es muy típico que la gente se equivoque en sus preguntas. Y voy a dar algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Ya tomaron fotos? No, de mí no es necesario. Soy bastante feo. Salvo que usted que en Halloween quiera asustar a alguien, ¿no? Tome una foto mía, no hay problema. Un ejemplo de esto está en Lucas 18, versos 18 al 19. ¿Se acuerdan del hombre rico que se acercó a Jesús trayendo sus pergaminos para decir que él tenía un cierto nivel de espiritualidad suficiente como para ir al cielo? Salvo, dime qué me falta en el fondo, parafraseando, qué me falta para ir al cielo. Entonces, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Espérense, ¿Jesús no era bueno? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué Jesús viene y le pregunta por qué me llamas bueno? ¿Es porque Jesús no fuera bueno? No. Jesús ya sabía que la definición de bueno el joven rico la estaba utilizando de manera errónea. Él estaba definiendo bueno bajo su propia perspectiva. Él se consideraba bueno y está llamando maestro bueno al que tiene al frente. Jesús no le dejó utilizar la palabra bueno de manera subjetiva.
sino él lo estaba haciendo reflexionar. Por eso él le dijo, no, ¿por qué me llamas bueno? Jesús ya conocía que él estaba tratando de valorar su vida en función de su propio parámetro. Y eso es bastante común. Miren, hay errores en las preguntas. Fíjense en esto. Si alguien dice, ya que México antes estuvo bajo el imperio francés, ¿por qué no se habla francés aquí? Espérense. Aquí hay error en la pregunta. ¿Por qué mis padres me enseñaron el español? Si yo vengo y le respondo, por qué yo no sé francés? Es porque mis papás me enseñaron español. Espérense, yo le respondí mal. Yo debería haber corregido primero la suposición errónea en su pregunta. ¿Por qué dices que México tiene un trasfondo francés? México nunca ha tenido un trasfondo francés. Por eso nosotros no enseñamos francés en México. La gente muy comúnmente hace preguntas que tienen errores en la pregunta. Y vamos a ir a la pregunta esta. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Espérate. Yo respondería con 3 preguntas. Si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Porque la única manera para definir mal es porque hay una categoría de bien. Yo no puedo definir que algo es malo si no defino una categoría de bueno. Y para poder definir una categoría de malo y una categoría de bueno, necesito a alguien que esté sobre, que defina qué es malo y qué es bueno. Entonces, si Dios no existe, un ateo ni siquiera tiene razones filosóficas para definir qué es malo. ¿Cómo sabes tú lo que es malo? Entonces, para definir categorías de mal, necesito una categoría de bien. Y por lo tanto debe existir una ley universal que fue dada por un dador de una ley universal. Y eso es lo que ha pasado en el mundo. Cuando tú quitas al dador universal, no hay ley universal y no hay cómo definir categorías de bien y categorías de mal. Por lo tanto, cuando alguien nos pregunta por qué existe la maldad, yo les pregunto, siempre les digo eso, pero si Dios no existiera, ¿cómo defines lo que es malo? ¿Cómo entiendes lo que es malo? ¿Cuándo algo es malo? ¿Cuándo algo es bueno? Pero sigamos adelante. C.S. Lewis, que es un ex ateo, ¿sabían, no? ¿Cierto? Se convirtió a Cristo. Él era un escritor hoy día muy conocido, ¿cierto? Él escribió las Crónicas de Narnia, entre muchos otros títulos, ¿no? Bien interesantes. Y él se juntaba con unos compañeros de literatura y entre ellos había un creyente, ¿cierto? Que le predicaba a C.S. Lewis. ¿Se acuerdan quién era? Tolkien, el del Señor de los Anillos, pero él era cristiano y él le predicó a C.S. Lewis. C.S. Lewis no creía hasta que Cristo le abrió el corazón. Y él escribió esto: mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿cómo había obtenido esta idea de justo o injusto? Un hombre no dice que una línea está torcida a menos que tenga una idea de lo que es una línea derecha. ¿Con qué estaba comparando yo a este universo cuando lo llamaba injusto? Entonces, el problema de esa pregunta de que por qué existe el mal y le echa la culpa a Dios es que no está asumiendo que hay una necesidad de que Dios exista para incluso definir por qué hay mal, el que exista el mal. Ya vamos a llegar a la respuesta, ¿no? Vamos de a poco. De hecho, Friedrich Nietzsche, ¿no? ¿Se acuerdan de este filósofo ateo? Muy conocido, que él escribió muchas cosas. Él era ateo, pero él escribió un poema que se llama El poema del hombre loco. ¿Han leído alguna vez eso? Aquí vamos a sacar un poquito de eso. Es interesante leer lo que esta gente piensa para poder ver dónde están los errores, ¿no? De hecho, él escribió este poema del hombre loco que decía, ¿dónde está Dios? Exclamó este hombre loco. Un hombre loco que salió a la plaza a gritar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Lo hemos matado, decía, Dios está muerto, esa idea, ¿no? Y exclamó, se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo somos unos asesinos. Está hablando de un tipo supuesto, un hombre loco. No nos precipitamos en una constante caída hacia atrás, de costado hacia adelante en todas las direcciones. Sigue habiendo una arriba y una abajo. No erramos como a través de una nada infinita. Hermano, este poema es bastante más largo. Yo puse un pedacito. Pero ¿qué está diciendo Nietzsche?
Este filósofo ateo, él está diciendo que si desaparece la idea de Dios filosóficamente, o sea, si matamos a Dios, esa idea de que Dios existe, él como ateo, no tenemos cómo definir categorías de bien y mal. ¿Cómo vamos a decir lo que está arriba y lo que está abajo? ¿A la derecha o a la izquierda? Si no hay un patrón que rija la conducta de todo el mundo. Y él estaba anticipando, yo digo, fue un profeta. Este loco fue un profeta. Porque él anticipó que debido a la desaparición de la idea de Dios en la cultura, en los siglos que vendrían serían los más sangrientos de la historia. Porque ya no tenemos cómo definir moral, categorías de bien y de mal. De hecho, Philip Fernández dice, Nietzsche predijo que el hombre del siglo XX, vino a ser un profeta, dice, se maduraría. Con esto quería decir que el ateo del siglo XX se daría cuenta de las consecuencias de vivir en un mundo sin Dios, porque sin Dios no hay valores morales absolutos. El hombre es libre para jugar a ser Dios y crear su propia moralidad. Debido a esto, Nietzsche profetizó que el siglo XX sería el siglo más sangriento de la historia humana, y tal cual, así fue. Eso ha producido un relativismo moral enorme, debido a que no hay Dios filosóficamente hablando en la cultura, todo es relativo. Así como en el libro de Jueces, ¿se acuerdan que lo cité hace un rato atrás? Cuando no hubo Dios en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque dicen que toda verdad es relativa. No hay verdades absolutas en un mundo sin Dios. William Provine, que él no es creyente, es del Departamento de Investigación y Filosofía de Richard Dawkins, dice, no existen leyes morales, dice él, o éticas inherentes, ni tampoco principios rectores absolutos para la sociedad humana. El universo no se preocupa por nosotros y no tenemos un significado fundamental en la vida. ¿Por qué él llega a esta conclusión? Porque no ve al mundo con un Dios que rija el bien y el mal y por lo tanto defina qué es todo lo que existe. Pero qué triste esta visión. Esta visión es muy fatalista. Él dice que por lo tanto no tenemos fundamento para definir moralidad sin Dios, con Dios, sin Dios, perdón. Y por lo tanto, él está validando lo que Nietzsche decía. Es más, el siglo XX fue el siglo más sangriento de la humanidad. 123 millones de muertos registrados en guerras y genocidio durante el siglo XX. Eso fue más que la suma de los 1900 años anteriores combinados. El siglo XX fue el siglo más sangriento de toda la humanidad. Y entonces lo que Nietzsche dijo es exactamente lo que sucedió. Si sacamos a Dios de la realidad y de la cultura, no estoy hablando de salvación en Cristo, estoy hablando de la idea filosófica. Si no existe un Dios que rija la moral de la cultura, hermanos, la cultura se va a destruir. La humanidad se va a destruir. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Espérate, si Dios no existe, ¿qué es la maldad? Y segundo, vamos con esto, otra pregunta. Si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? Veamos esa pregunta. ¿Por qué existe la maldad? Vamos a ese punto. Cuando nosotros pensamos en pecados, si ustedes sacaran una hoja y se pusieran a escribir cuántos han pecado la última semana, ¿llenan una página? ¿Una libreta, dice alguno? ¿Cómo andaríamos nosotros conociendo la ley de Dios? Y cada vez que nos acercamos más a la ley de Dios tiene esa cualidad de mostrarnos cuán pecadores somos, ¿no? Mientras más nos ponemos en el espejo, más vemos los problemas, ¿cierto? ¿Cuántos pasaron por el espejo hoy? ¿Sí? No bíblico, el espejo de vidrio, ¿sí? ¿Pasaron? ¿Por qué uno va al espejo? ¿Por qué en la mañana nos pasamos por el espejo? Para ver cómo estamos, ¿no? Porque si saliéramos tal como nos levantamos, daríamos terror en la calle, ¿no? ¿Sí o no? Algunos somos como espantos cuando despertamos, ¿sí o no? Como en la mansión siniestra. Entonces, ¿por qué pasamos por el espejo? Porque el espejo nos permite ver dónde están nuestros problemas. Y mientras más nos ponemos en el espejo, mientras más nos acercamos al espejo, más detalles vemos, ¿sí o no? Bueno, si nosotros nos pusiéramos realmente frente al espejo de Dios, en toda su magnitud, empezáramos a llenar hojas, llenaríamos muchas hojas, ¿cierto? Pero eso multiplíquelo por la cantidad de población del mundo.
¿Cuántos pecados hacen los seres humanos diariamente en todo el mundo? Entonces, espérense, ¿la maldad existe porque Dios existe o porque los seres humanos pecamos? Dios no es el responsable. La maldad no existe porque Dios existe o no existe. La maldad está porque nosotros somos malos. Nosotros pecamos. No echemos la culpa a Dios. Los que colaboran con la maldad de este mundo no es Dios, somos nosotros. Eso es lo que pasa. Entonces, si nos ofende tanto la maldad, ¿por qué contribuimos con tanta maldad al mundo, los seres humanos? Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo le he dicho a estas personas que me han dicho así, espérate, tú me estás diciendo que la maldad existe por culpa de Dios, y los seres humanos no somos santas criaturas. Mira las noticias, mira tu propia vida, mira mi vida, no somos buenos. Tercero, ya que queremos tener el derecho de no seguir a Dios en nuestra vida, ¿por qué nos quejamos cuando Dios no obliga a la humanidad a obedecer y hacer el bien? Hermanos, queremos vivir la vida autónomamente, muchos seres humanos quieren vivir sin Dios, pero se quejan cuando Dios no obliga a la gente a que hagan las cosas bien. Pero quieren ser independientes. Pero cuando Dios quiere poner reglas, no quiero reglas. Y eso es lo que esas son las contradicciones que los ateos tienen. Ellos alegan de un Dios que quiere imponer sus reglas, pero después se quejan de que los seres humanos hacen lo que quieren y tienen el mundo como lo tienen. Esas son las contradicciones que nosotros debemos aprender a mostrar a los ateos, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Otra pregunta, ¿por qué existe la muerte? Si Dios existe, espérate, ¿por qué existe la muerte? La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque hay muerte por el pecado del hombre. La muerte es la consecuencia de las acciones morales de los hombres. Por eso hay muerte. No es que Dios crea la muerte como una sustancia, como creó el cielo y la tierra. La muerte es el juicio justo, proporcional a las acciones morales de un hombre que se revela a un Dios santo. ¿Se fija? Y el problema nuestro es que no entendemos contra quién nos hemos rebelado. Ahí está el mayor de nuestros problemas. Un hombre hecho del polvo, decía Sproul, un hombre hecho del barro, un poco de barro y tierra, se para frente al Dios sempiterno, eterno Dios, y le dice, no, ¿quién nos creemos? Ese es el problema, que no estamos entendiendo quién es Dios. Dios puso su ley. Y el mayor de los problemas para la respuesta a esta pregunta es que la gente que pregunta no entiende quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y a veces nosotros necesitamos todavía comprender quién es Dios, al Dios que adoramos. Sigo. Si Dios es bueno, entonces ¿por qué existe la muerte? Hermanos, la muerte física es la violenta y antinatural separación entre el cuerpo y el espíritu. La muerte física es también por la misericordia de Dios. De hecho, Dios permite la muerte para dejar de existir en un mundo tan adverso como el que existimos. Hermanos, este mundo no es ya el paraíso. No lo es. Desde Génesis 3:15 en adelante, este mundo no es el paraíso. ¿Cómo define la Biblia qué es este mundo? Lo describe como el valle de la sombra y de la muerte. El valle de la sombra y de la muerte no es lo que algunos predicadores usan para el día de la sepultura. El valle de la sombra y de la muerte es este mundo, aunque está bien bonito, ¿no? Yo estuve paseando por algunos lugares, pero hermano, este mundo es un lugar de muerte, un lugar de sombra. Por eso Lucas dice que fue necesario que bajara, que viniera la luz de la aurora para que encaminara en caminos de luz a aquellos que caminan en el valle de la sombra y de la muerte. Cristo, la luz de la aurora, vino a iluminarnos en este mundo de sombra y de muerte para llevarnos a un lugar de eterna luz, la nueva creación. Entonces la muerte física también es por la misericordia de Dios. Y la muerte es la consecuencia de nuestras acciones y es la violenta separación antinatural del cuerpo y el espíritu, porque Dios nos creó una unidad material e inmaterial. La muerte es esa separación transitoria, antinatural, hasta que Dios nuevamente nos da cuerpo, porque tendremos nuevo cuerpo, ¿cierto? Vamos a tener un nuevo cuerpo, me encanta esa idea.
porque mi cuerpo ya tiene sus achaques. Ya las rodillas ya chillan y la espalda, ¿no? Todo empieza a oxidarse, hermanos. Yo quiero un cuerpo nuevo y también, ¿cierto? ¿Cuántos quieren un cuerpo nuevo? Amén, sí. Pero no para ser vanidosos, ¿no? Ah, ok. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? Si Dios es bueno, ¿por qué mueren los niños? Espérate, ¿por qué mueren los niños hoy día? Popular celebrado el pasado fin de semana, 76% de la población de Irlanda dijo sí a la derogación de la enmienda constitucional que desde 1983 prohibía el aborto. Cuando fuimos a las urnas ayer, muchas personas votaron sí con entusiasmo y orgullo, pero también muchos otros votaron afirmativamente con tristeza y aceptación. La X marcada en la papeleta representaba mucho más que un voto individual. En 1973, 841.000 personas votaron para insertar la octava enmienda en nuestra Constitución, pero en 2018, 1.4 millones votaron para eliminarla. Hermano, la muerte de los niños hoy día tiene mucho que ver con las acciones de los hombres. No, Dios. Estamos en el genocidio más grande de la historia, en el vientre materno. Más grande de la historia. Solo para darles una cifra. En Estados Unidos, las muertes acumuladas hasta el 2020 por aborto eran 6 veces la población de Colombia, del país de Colombia. O sea, la cantidad de seres humanos que han sido asesinados en el vientre es enorme. Los niños no están muriendo por culpa de Dios. Los mismos seres humanos estamos matando a los niños, abandonando a los niños. Porque cuando el santo creador dice quién muere, eso es injusto. Pero cuando una mujer dice quién muere en su vientre, eso es un derecho. ¿Se dan cuenta de las contradicciones? Entonces, razonar con mansedumbre y enfrentar los argumentos, esto es muy importante para explicar. No creo en Dios porque existe la maldad y el sufrimiento, ¿no? Hay otros que dicen, ¿por qué un Dios bueno permite que nos pasen cosas malas? Espérate, vamos a explicar esto. Si Dios creó a todos, ¿quién creó la maldad? Agustín de Hipona hacía esta reflexión sobre este punto, ¿no? Y es interesante. Primero, la maldad no es algo creado. La maldad no es una sustancia que se crea. ¿Qué es la maldad si no es una sustancia? Evidentemente no lo es. La maldad es la carencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz. No es que la maldad se crea, la maldad es la carencia del bien perfecto y divino. Eso es la maldad. Así como la oscuridad es la carencia de la luz. Entonces, la maldad no tiene que ser creada por Dios para existir. Él solo hizo una creación perfecta, pero con la capacidad de no ser perfecta, o sea, de cambiar. Dios no creó el pecado, sino a la humanidad con la capacidad de pecar. ¿Pero quién peca? Los seres humanos. Nos creó con la capacidad de decidir, mas nosotros decidimos. Él no crea la maldad. Él creó a la humanidad con la capacidad de mudar, con la capacidad de cambiar. Y eso, hermanos, es lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero, ¿por qué Dios permite la maldad? Y ahí hay una pregunta más compleja. Porque el punto no es por qué existe la maldad. La maldad existe porque los seres humanos nos hemos rebelado frente al Creador. Hemos decidido no vivir en la perfección divina. Hemos hecho algo menos que la perfección. El punto no está ahí. Ahí no está el punto más difícil. El punto más difícil es este. ¿Por qué Dios permite entonces que la maldad permanezca? ¿Por qué no la para ahora? ¿Por qué Dios deja que esto continúe? Esa pregunta es más difícil. ¿Por qué no lo termina ahora? ¿Por qué no trae el juicio ahora y que los injustos paguen y los salvos por gracia vamos al cielo? ¿Por qué no ahora si todavía hay tanto sufrimiento? Esa pregunta es más difícil y vamos a entrar en un tópico que es necesario abordar, que a un ateo le va a hacer ruido mucho, pero también a algunos cristianos, porque tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios es soberano, nosotros no. Entonces, Dios quiere que exista el mal, hermano, y vamos a ir en punto a punto aquí. 5 razones bíblicas por las que Dios quiere que exista el mal. O sea, Dios lo permitió, Dios no creó el mal, ¿cierto? Dios, acuérdense, el mal no se crea. ¿Qué es el mal? Algo menos que la perfección.
¿Por qué permite que las cosas se degraden? Dios quería que eso pasara. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios quiere que eso pase? Primero, para que el amor sea sincero. El hombre tiene que tener la lección de amar y no amar. Si nosotros no vemos la imperfección y la destrucción que produce el pecado en nuestro propio corazón y ser salvados de esta situación por un Dios de gracia, nosotros no podríamos percibir el amor de Dios. Si no estuviéramos experimentando la profunda dolor y tristeza y las consecuencias del pecado, no podríamos valorar lo que Dios ha hecho por nosotros y amarle. Hermanos, por eso la Biblia dice que el que más se le perdona, más ama. Mientras más pecadores nos vemos, más podemos apreciar la gracia y el amor de Dios y decidir amarle. O sea, Dios permitió que existiera lo peor para que entendiéramos lo que era lo mejor. O sea, Dios decidió hacerlo así, porque nosotros entendemos por referencias. Nosotros somos personas que para entender que esto es bueno, tenemos que haber probado que hay algo menos que esto, algo malo. Una vez conocí a una persona de mucho dinero en Chile, trabajando como ingeniero, yo soy ingeniero mecánico, y trabajaba en una fábrica de calderas de vapor, y me invitaron a una cena con una persona de mucho dinero, empresario, que él era de los que salía los fines de semana en su jet privado a almorzar con sus amigos en otro país y volvía en la noche, era de eso, ¿no? A ese nivel se movía. Pero las crisis económicas que habían pasado ya no le estaban permitiendo ese nivel de espectacular vida, ¿no? En términos económicos, sino que ahora se tenía que conformar con cenar en la ciudad, por decir algo, ¿no? Y conversando con él, él contaba esa experiencia y cómo no se sentía muy bien, porque dijo así, me siento como pobre. Espérate, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo le dije, discúlpeme, te quiero dar una perspectiva quizás que te puede ofender, le dije, pero tú no conoces la pobreza. Lo que estás viviendo, que es menos que tu nivel que tenías antes, ¿no? Bajó de aquí a aquí, esto no es pobreza. Acá está la pobreza. Anda a un barrio y vive ahí un mes, con lo que ellos tienen que vivir. Eso es pobreza. Entonces, él tenía un parámetro muy equivocado de la pobreza, porque no había experimentado la pobreza real que viven muchos en el mundo, ¿no? Lo mismo nos sucede a otros. Nosotros no podemos valorar la perfección si no entendemos la miseria de la oscuridad. O sea, Dios permitió que las cosas se degradaran al máximo para que entendiéramos y amáramos lo que Él es y quién Él es. Si no, no podríamos entenderlo. Tan necesaria elección es la causa de la maldad. O sea, la capacidad de decidir, incluso en contra de Dios. Eso es el libre albedrío. Teológicamente hablando, hay que definir muy bien qué es libre albedrío, porque la gente dice todos tenemos libre albedrío. Depende de lo que entiendes por libre albedrío. La gente piensa que el libre albedrío es la capacidad de decidir absoluta, pero la verdad que hoy día nosotros no tenemos capacidad absoluta de decidir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha decidido en un año nuevo no pecar más en un área de su vida? ¿Lo han logrado? Porque aunque te lo planifiques, hay áreas que todavía no logras perfeccionar, ¿cierto? O sea, no tienes total libre albedrío porque hay una ley en tus miembros, dijo Pablo, que te lleva a pecar. O sea, tú no tienes libre albedrío. Perfecto, completo. Tú tienes libre agencia, capacidad de decidir en algunas cosas. Decides qué ropa te pones, qué vas a estudiar, ¿cierto? Tienes capacidad de decidir, pero no libre albedrío absoluto, donde no hay algo que te obligue hacia un lado. ¿Saben quién era lo único que tenía libre albedrío? Adán y Eva. Porque ellos no tenían nada interno, no tenían concupiscencia que los inclinaran a la derecha o a la izquierda. Ellos decidieron absolutamente, con toda la capacidad, ir en contra de Dios. Por eso su caída es tan grande. ¿Se fijan? Pero la elección que Dios le dio al ser humano fue la causa de la maldad, porque el hombre decidió rebelarse con el Creador. Segundo,
El atributo de justicia y santidad de Dios. Dios quiere que exista el mal para que se entienda lo que es justicia y la santidad de Dios. La única manera es, fíjense lo que dice Romanos 11. Oh, profundidades de la riqueza de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Hermanos, Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá, viene el juicio, como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. O sea, Dios no dejará por inocente al culpable. Dios permitió la maldad para que se vean algunos de sus atributos, su santidad, pero también su justicia. Él es justo, Él es Dios, Él es santo. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia, ahí está. ¿Para qué Dios permite la maldad? Para que al verse la injusticia resalte la gloria de la justicia de Dios. Él es Dios justo. Y Él permite que la injusticia se manifieste para que apreciemos la belleza, la gloria de la justicia divina. Hermanos, nosotros los cristianos decimos gloria a Dios, alabamos al Señor, queremos darle gloria, pero a veces no entendemos qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios es el brillo, el fulgor de los atributos divinos. Usted lo va a entender quizás con un ejemplo. ¿Cuántas de las hermanas que están aquí cocinan bien? ¿Saben cocinar? Y que la gente dice, oh, que cocina rico, que cocina bien. Ok, esa es su gloria. Porque hay otras hermanas que no cocinan bien. Yo lo he visto por ahí. Yo sé que esas cosas no pasan aquí en España, ¿no? Ustedes cocinan maravilloso. Pero hay mujeres que se les quema hasta el agua caliente. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien tiene una cualidad que destaca sobre el resto, esa es su gloria. La gente lo admira, la gente lo aprecia. Ese es el brillo del atributo. Todos los atributos que los seres humanos tenemos, que Dios ha dado, tienen un brillo y es reconocido y por eso damos honra al que merece honra. Pero cuando hablamos de los atributos divinos, esos brillan en una magnitud enorme, incomprensible. Esa es su gloria. El brillo de su santidad, el brillo de su bondad, el brillo de todo lo que Él es. Y cuando Dios permite que se observe lo opuesto, es para que se note con mayor brilleza quién es nuestro Creador. Ese es nuestro Dios, hermanos. A veces la mirada que tenemos de Dios es muy pequeña. Dios es hermoso, glorioso. Por eso Él es digno de alabanza. En la abundancia y en la escasez. Frente a la vida y frente a la muerte. En todo momento Él es digno de gloria y honor. Es su gloria. Tercero, Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Hay un libro de un buen consejero que se llama Jerry Bridges. Él escribió un libro que se llama Pecados Respetables. Me encanta ese libro, porque dentro del mundo cristiano hay ciertos pecados que no son tan pecados para nosotros. Muchos tenemos kilitos de más, ¿cierto? ¿Ah? Eso es bendición, dice usted. Somos bendecidos. Es la bendición hasta que sobreabunde, dice. El sexo de belleza. Tenemos muchos pecados en nuestra vida, como ese, que para nosotros son pecados respetables. Nos asombran otros pecados, ¿no? Oh, el LGBTQ, el homosexual, pero esto es gula. Falta de disciplina en nuestro... Yo soy el primero que se echa a la piscina, ¿no? Que se tira. Yo peco en esto. Yo no soy libre para tirarles piedra a ustedes. Pero son pecados en nuestra vida que los respetamos, no son tan graves para nosotros, siendo templo del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy tocando ese punto? Porque Dios quiere muchas veces que la gravedad del pecado se muestre, para que nosotros apreciemos lo que es la santidad y la pureza. Y Dios quiere impactar con su santidad toda nuestra vida. ¿No es lo que Dios dice en Hebreos cuando dice que incluso las pruebas son para que participemos de su santidad? La disciplina es para que participemos de su santidad. Entonces Dios por eso quiere que veamos la gravedad del pecado.
Fíjense, ahora, yo les toqué, en Chile decimos pisé un callo, pisé un pie. Toqué el tema de la gordura, ¿no? Yo soy el primero en pecar aquí. Pero fíjense, cuando yo les dije eso, ¿qué sintieron por dentro? ¿Verdad? Estoy pecando, ¿sí o no? Y cuando se expone el pecado, vemos que no es tan simple, es pecado y tenemos que arrepentirnos. Es necesario que eso exista para que veamos que el pecado es grave. Por ejemplo, y aquí voy a dar otro ejemplo práctico, tirándome yo a la piscina. Si pasaran algunos años y yo no arreglo este asunto de la comida y me da diabetes, ¿qué voy a decir? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué Dios? No, ¿con qué cara? ¿Sí o no? Porque el pecado es grave. Y a veces, por pura misericordia y gracia, no recibimos las consecuencias. Pero el pecado es grave. Y a veces Dios permite que experimentemos la gravedad del pecado para que también entendamos qué es la santidad de Dios. ¿Cuántos han leído Levíticos? ¿O son de esos cristianos que se saltaron Levítico y siguieron en Josué? Algunos se voy a leer la Biblia, parten animados, Génesis, Éxodo, pero viene Levítico, Números, se los saltan y parten en Josué de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué tanto detalle? Porque cada pecadito, cada infracción a la ley se describe y dice, ¿por qué repite? Y que tanto de harina, y que tantos animalitos, y que si no tiene de esto, tiene que matar esto otro. ¿Y por qué? Y si hace esto, y si mira, y si toca, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto detalle del pecado y la paga de ese pecado? Que nos aburre leerlo a veces, para que entendamos la gravedad del pecado. De hecho, cuando alguien nos pregunta, ¿tú has pecado? Todos decimos, sí, amén, todos pecamos. ¿En qué pecaste? Descríbeme tus pecados. Y uno empieza a preguntarle a la gente en qué ha pecado. Yo lo veo mucho en consejería bíblica. Y tenemos muy poca capacidad de describir toda la envergadura y cantidad y tipos de pecados que cometemos, pero somos especialistas en los pecados del que tengo al frente. No vemos la gravedad del pecado en nosotros. Dios quiere y permite esto para que anhelemos su santidad. Somos más pecadores de lo que pensamos. Y tenemos que aprender a mirar la gravedad del pecado. Y Dios quiere que la aprendamos. Por eso nos quiere exponer frente a la palabra. Romanos 8:20, porque la creación fue sujetada a vanidad o a padecimiento, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, Dios decidió someter toda su creación a padecimiento, a juicio, a maldición. Dios le dijo a Adán, ¿se acuerdan? Maldita será la tierra por tu causa. Dios decidió someterla porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Hasta ahora, Dios somete a padecimiento, a angustia, para que no anhelemos estar aquí, anhelemos su presencia, para que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Dios quiere que experimentemos la maldad en este mundo para que anhelemos una tierra mejor, para que estemos en su presencia donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Porque si no, nos encantaría vivir en Valencia toda la vida. ¿Cuántos lo están viendo? Por eso Dios permite la maldad, porque si no haríamos aquí nuestro paraíso. Y Dios no quiere que nos quedemos aquí. Es como imagínense construir la casa en el counter del aeropuerto. ¿Quién construye su casa en el aeropuerto? ¿A qué vamos al aeropuerto? A esperar el avión. Y Dios quiere que vivamos así. Por eso no nos deja cómodos aquí. Y experimentamos el mal para que anhelemos una tierra mejor, con esperanza. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y Dios está aquí y nos muestra el pecado para que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y por eso Dios nos expone la maldad para que se produzca verdadero arrepentimiento, como se muestra aquí en 2 Corintios 7. Ellos se arrepintieron, los de Corintios. Pablo en la primera carta los reprendió duramente.
Pero en la segunda carta se ve un arrepentimiento genuino, lleno de solicitud. Miren, produjo solicitud, produjo una defensa, una vindicación de la verdad de la palabra, produjo una indignación contra el pecado y los pecadores y su propio pecado, produjo temor del Señor, un ardiente afecto por Dios, un celo por la santidad. Se fija, todo esto es una reacción frente al pecado, a la maldad. Y Dios quiere que experimentemos esto, que el pecado es malo, destructivo, dañino, para que anhelemos arrepentirnos y que la santidad de Dios comience a manifestarse en nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos, por lo tanto, a depender de Él y a conocerle más. La maldad, el sufrimiento, las pruebas que vivimos en la vida están ahí para empujarnos a Dios, para empujarnos a depender de Él. Si no tuviéramos ningún problema, si tuviéramos todo el recurso que queremos, ¿usted cree que estaríamos realmente pegados a Dios con todo y haciendo todo lo que Dios pide? ¿O estaríamos caminando en un sentido contrario? Por eso el Señor advirtió sobre la abundancia de los bienes. No me des mucho para que no me aparte de ti, ni poco para que no reniegue. Hermanos, la maldad existe también para que nos volvamos a Él. Las veces que yo más he orado en mi vida es cuando la maldad ha estado afectando mi vida. El sufrimiento, la enfermedad, los problemas, fruto del pecado, mío o de otros, me han llevado de rodillas al Señor. O sea, la maldad que se manifiesta en nuestro entorno a veces es una ayuda para empujarnos al Señor. Cuando estamos en peligro por el mal de otros, nos empuja al Señor, nos vuelve a Dios y a conocerle más y a entenderle. Lucas 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, todos somos pecadores. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, el pecado está ahí, la maldad está ahí, y está ahí al frente de nosotros para que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Dios regula las consecuencias sobre nuestra vida, pero a veces la permite para que nos volvamos al Señor. Job 1:1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense que aquí hay una descripción divina de quién era Job. No es una declaración de él mismo, ¿no? No es Job diciendo, oh, yo soy buen cristiano, hermano. ¿No? Él no está diciendo de sí mismo. ¿Quién dijo? Dios. Dios dijo que era un hombre perfecto o maduro, diríamos, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y hermano, la cantidad de problemas que tuvo, ¿no? Dios permitió el mal sobre su vida. Dios permitió el sufrimiento sobre su vida. Usted se acuerda de la narrativa, ¿no? Satanás tenía 3 tesis. Las 3 tesis del diablo. ¿Cuáles son las 3 tesis del diablo? Que están dentro de esta idea de que Dios soborna a la gente, ¿no? Dios soborna a la gente para que la sigan. Esa es la acusación del diablo a Dios. Y Satanás tiene 3 tesis. Dice, tú Dios, porque le das dinero, le das recursos a la gente, por eso ellos te sirven. Quítale el dinero a ver si te sirve. Esa era la tesis del diablo, ¿cierto? Me pregunto, ¿tendrá razón el diablo? ¿Que la gente sigue a Dios porque Dios les da cosas? ¿Tendrá razón el diablo? Bueno, veamos. La segunda tesis del diablo, ¿cuál era? La gente te sirve porque tú le mantienes a su lado las cosas o las personas que él ama. Quítale lo que él ama, a ver si te sirve. Quítale al hijo, quítale al esposo, a ver si te sirve. ¿Será verdad que tiene razón el diablo? Que si le quitas lo que más amas, el creyente va a servir al Señor frente a la maldad. La tercera, ¿cuál fue? Quítale su salud. Esas son las 3 tesis del diablo. Que Dios soborna a la gente para que le sigan. Dios permitió la maldad en la vida de Job. Job, a pesar de todo, él resistió mucho. Sin embargo, cayó, falló. Igual. Él reclamó, ¿cierto? Él preguntó al cielo más de 17 veces, ¿por qué?
¿Saben cuántas Dios le respondió? 0. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él no tiene que respondernos. Sin embargo, Dios permitió que la maldad se manifestara sobre la vida de Job. Job sufrió. Y uno dirá, él no tenía ni una culpa. Dios dijo que era un hombre justo, recto, temeroso. Espérense. ¿Qué pasó al final de la vida de Job? Job, a pesar de que conocía a Dios, por eso le adoraba, lo amaba, lo seguía, le temía. Job 42, Job dice, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces la maldad, experimentar el sufrimiento, nos va a llevar a una relación con Dios tan profunda que vamos a conocer a Dios de una manera que nunca hemos conocido. Porque vamos a ver al Señor en su gloria, y su bondad, y su generosidad, y su sabiduría, aunque eso a veces nos vuela la cabeza. Ese es Dios. Dios es más grande de lo que imaginamos. Y ya estoy casi terminando. Esas son las teorías de Satanás. Y quinto, Dios quiere ser glorificado en el desarrollo de la historia de una humanidad caída. A lo largo de toda esa historia y al ver todo este terrible mal y sufrimiento, Cristo se eleva en gloria y majestad. La historia de la redención frente a la maldad del mundo brilla, porque la salvación no tiene una pizca de obra humana. La salvación es totalmente por gracia, para que nadie se gloríe. Por eso, Dios es glorificado en el desarrollo de la historia de la humanidad caída porque nosotros simplemente somos receptores, por gracia, de esa bondad infinita depositada en la obra suficiente y completa de Cristo. Hermano, entonces es necesaria la maldad. Dios la permitió para que estas cosas se puedan observar, para que tú comprendas realmente el tamaño del Dios que adoras y que cantas cada domingo y al cual le sirves, y entiendas su sabiduría, cómo Él piensa, y aprecies la obra de Cristo en tu vida. Hermanos, solo ha pasado una vez en la historia cuando cosas malas le pasan a personas buenas. No es verdad que las cosas malas le pasan a personas buenas. La pregunta real que deberíamos hacernos nosotros es ¿por qué no nos pasan más cosas malas a personas malas como nosotros? La pregunta está mal hecha. No somos buenos. No nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados. La pregunta debería ser ¿por qué todavía no estoy muerto? ¿Por qué todavía no he sido juzgado y mandado al infierno? ¿Por qué no? Solo por gracia. Está mal hecha la pregunta. Esta pregunta, ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? Pasó una sola vez en toda la historia. Cristo. El único bueno que le pasaron cosas malas fue Jesús, no nosotros. Él es el único. Él brilla. ¿Se fijan? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, hermanos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En Cristo fueron cargados todos los pecados. En Él era bueno, Él era el justo, pero Él cargó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa es la única persona buena que le han pasado cosas malas para que los malos como nosotros estemos de pie delante del trono. Esa es la gracia de Dios sobre nuestras vidas, hermano. Así que espero que hayamos entendido mejor la teodicea, ¿no? Amén. Le damos gracias al Señor por eso.